Existen indicios, como nunca antes, de que el gobierno de Trump está dispuesto a rescatar la democracia en Venezuela, aunque sea usando la fuerza militar. Se empiezan a unir todas las piezas para lograr que exista una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. Declaraciones y reuniones de altos funcionarios revelan que el gobierno de Donald Trump prepara el terreno para actuar. Que la mañana de este viernes 30 de mayo se haya llevado a cabo una reunión en el Pentágono es la prueba más fehaciente de que Estados Unidos analiza muy seriamente la opción militar sobre Venezuela para poder salir de la dictadura de Nicolás Maduro. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se llevan a cabo las reuniones más importantes en materia de seguridad y acciones militares, la cual se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región. Además, este viernes 3 de mayo también se manifestó Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien con una contundente frase argumenta la necesidad de que Estados Unidos actúe ante la cruda realidad que enfrentan los venezolanos. Hay momentos en que los hombres intentan permanecer neutrales al no actuar. Para ello dedicó 2 tweets exactamente iguales, uno en español y otro en inglés. No hay neutralidad cuando se trata de la libertad humana, señaló. Sin embargo, la decisión de no actuar cuando la historia exige coraje, significa tomar partido. De manera inusual y sorpresiva también se conoció que el presidente estadounidense mantuvo una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin, para hablarle de la situación en Venezuela, una llamada que se convierte en un engranaje más en el marco de una inminente intervención militar. Pero para aumentar la presión interna al gobierno de Donald Trump para que de manera definitiva decida actuar ante la crisis en Venezuela, senadores republicanos han hecho reiterados llamados para usar la fuerza militar y rescatar al país suramericano del genocidio perpetrado por Nicolás Maduro. El senador estadounidense, Lindsey Graham, manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter que estaría de acuerdo con una intervención en Venezuela. Se preguntó cuándo Trump alistará los portaaviones. Cuba y Rusia envían sus tropas para sostener a Maduro en Venezuela mientras nosotros hablamos de sanciones. ¿Dónde está nuestro portaaviones?, señaló. Lo mismo ha aseverado el senador republicano, Rick Scott, quien pidió al presidente Donald Trump el envío de tropas militares al país suramericano. Con el paso de los días y el incremento de la crisis en Venezuela, tanto Estados Unidos como los gobiernos democráticos del mundo han sido testigos de que Maduro no está dispuesto a abandonar el poder por vía pacífica. Hay que recordar las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que sin titubear señaló que una acción militar es posible, de ser necesario. Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo este miércoles 1 de mayo que cada desafío de seguridad y amenaza en nuestro hemisferio se ve agravado por la crisis en Venezuela. Además, según la agencia de noticias AFP, el secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, canceló su viaje a Europa por la crisis en este país. Todos estos indicios demuestran la convicción del gobierno de Donald Trump de respaldar al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y la importancia de acabar con la dictadura de Nicolás Maduro que mantiene alianzas con células terroristas y guerrilleras. Y es que tras el alzamiento cívico-militar encabezado por Guaidó, que no logró en primer momento salir de la dictadura de Maduro, quedó en evidencia que en Venezuela no va a quedar más remedio que el uso de la fuerza, así lo afirmó el escritor y periodista, Carlos Alberto Montaner. Lo mismo señaló el internacionalista Luis Núñez, quien dejó claro que más temprano que tarde la salida de Venezuela será una intervención militar. La situación en Venezuela no tiene retorno, y más temprano que tarde esto se va a resolver, señaló. Las intervenciones militares no se anuncian, se ejecutan, es parte del proceso. Para América Latina la historia de las intervenciones norteamericanas no son un buen precedente, por eso muchas dirigencias diplomáticas y políticas no quieren que esa página se escriba, pero lamentablemente lo más probable es que esa página se escriba en Venezuela, agregó el especialista.
Este es un punto de no retorno, es una escalada, algo va a suceder, sentenció. Resuena en la OEA una posible intervención en Venezuela durante la sesión de emergencia del Consejo Permanente. Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia en la OEA, resaltó en su intervención con la siguiente frase: el principio de no intervención fue designado para proteger a democracias y no dictaduras. Con las declaraciones del embajador colombiano se pone oficialmente sobre la palestra internacional la posibilidad de que los países busquen aplicar el principio R2P para salir del régimen de Maduro tras convertirse además en una amenaza para la región. Hay que recordar las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien el pasado 24 de abril pidió más sanciones económicas y un eventual uso de la fuerza para resolver la situación en Venezuela. Señaló que la comunidad de naciones debe apelar a todas las herramientas disponibles dentro del derecho internacional para restablecer la democracia y atender la crisis humanitaria en Venezuela. Donald Trump asegura que Vladimir Putin no quiere intervenir en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que junto a Vladimir Putin comparten el deseo de hallar una solución positiva a la crisis de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, no quiere intervenir en Venezuela, y aseguró que ambos comparten el deseo de hallar una solución positiva a la crisis en ese país. Él, Putin, no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela, más allá de que quiere ver que ocurra algo positivo en Venezuela, y yo siento lo mismo, señaló Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, poco después de hablar por teléfono con Putin. Las declaraciones de Trump marcan un fuerte contraste con la postura expresada hasta ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que han responsabilizado a Rusia y Cuba de la permanencia en el poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que ni Estados Unidos. Creo que es una conversación muy positiva, la que he tenido con el presidente Putin sobre Venezuela, aseguró Trump. Ni otros 50 países reconocen como legítimo. En el país, ahora mismo la gente está muriéndose de hambre, no tienen agua y no tienen comida, añadió Trump, que habló con la prensa al recibir en el despacho oval al primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini. Trump se pronunció así 3 horas después de que su asesor de seguridad nacional, John Bolton, afirmara que Maduro solo se está aferrando al poder debido al apoyo de Rusia y Cuba, las únicas fuerzas militares extranjeras en Venezuela. El presidente estadounidense ha dejado claro que habrá costes para aquellos que impulsen la usurpación y represión por parte de Maduro, escribió Bolton en Twitter. Estados Unidos no tolerará ninguna interferencia militar extranjera en el continente americano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a afirmar el martes que Maduro estuvo a punto de abandonar en avión Venezuela ese día, pero que Rusia le convenció de no hacerlo. El miércoles, Pompeo mantuvo una tensa llamada telefónica con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el que ambos se acusaron mutuamente de dar pasos agresivos o desestabilizadores en Venezuela. Pompeo y Bolton asistieron hoy a una reunión en el Pentágono con buena parte del equipo de seguridad nacional de Trump, en la que evaluaron posibles opciones militares ante la crisis en Venezuela. Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino. En paralelo, la nación sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos.